palabra y su sombra. Reflexiones filosóficas entre la esencia y la ausencia. Muy buenos días, estamos nuevamente en un episodio de La Palabra y su Sombra. Este día nos acompaña un gran profesor, doctor en filosofía, Ignacio Leonetti. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Para presentarlo un poco, vamos a pedirte que vos nos hagas tu trayectoria, nos cuentes, pero es egresado de la Casa del Sáenz, ha hecho la licenciatura, me contaba, en la Universidad de La Católica de La Plata. La Católica de La Plata, y el doctorado en Morón. En Morón. Y bueno, luego toda esa trayectoria, es profesor también en el Instituto Sáenz. Yo cuando cursé, bueno, eras profesor específicamente de filosofía del lenguaje. Sí. Y sé que tenías otras cátedras, pero bueno, esa es en donde nos cruzamos. Sí. Sé que tiene otras áreas, ¿no? Sí, filosofía de la naturaleza en la carrera de filosofía. Y bueno, me ha compartido acá una de sus primeras publicaciones de juventud, podríamos decir. Claro, sí. Desencuentros, en donde querés hacer una especie de introducción a qué contabas, qué estabas investigando en esa época, qué transitabas del pensamiento, qué te llevó a publicar. Claro. A ver si motivamos a algún lector. Bueno, cómo no. Sí, ese libro surgió luego de haberme recibido como de profesor en el profesorado Sáenz. Digamos como que la inquietud por seguir escribiendo, pensar, ir más allá de ciertas pautas, me movieron a escribir, ¿no? Aparte éramos varios los compañeros que escribíamos, que teníamos inquietudes que iban más allá del aula, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo ya tenía una colección de escritos, que algunos que estaba escribiendo, otros que ya los había hecho. Y de esa forma, me animé a publicar, a hacer la publicación, ¿no es cierto? Y el libro puntualmente tiene dos partes. Una primera parte que es más bien especulativa, filosófica, sobre algunas problemáticas contemporáneas sobre todo. Y una segunda parte poética, literaria, digamos así. Es poética porque tiene mucho de poesía, pero no es necesariamente la poesía estructurada como tal, ¿no es cierto? Sino prosa poética, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre tus dos amores fueron la filosofía contemporánea y la estética, me parece, ¿no? Y la estética, sí. Y O bueno, sea, de fondo la antropología también. Tema de tu tesis que vamos a hablar. Sí. Pero bueno, entonces en esta primera etapa todavía ya venías con esa conformación. Sí. Está bien dialéctico en el texto, parece, la estructura, aunque sea. Y bueno, y contanos, para entrar en la persona más y en el filósofo personal, ¿cómo llegaste a la filosofía? Bueno, llegué de una forma bastante peregrina. Yo, a mis alumnos, cuando me ven a mí dar clase y demás, siempre les cuento y muchos de ellos se sorprenden. Yo no estudié filosofía. No tuve filosofía en el colegio, por ejemplo, cuando me tocó hacer el secundario. La conocí de grande a la filosofía. Y llegué porque me la fueron presentando distintas personas. Siempre tuve yo, después uno lo ve en retrospectiva, inquietudes humanísticas. Y bueno, de grande me animé y bueno, en un momento de mi vida, con algunas circunstancias especiales, me animé a estudiar formalmente filosofía y así llegué al Sáenz, ¿no? Pero llegué de grande, como digo yo, a veces los alumnos no me lo creen, pero empecé con 20 y tantos años a estudiar la carrera. Y en el momento que estaba estudiando en el profesorado, de paso le hacemos un poco de publicidad al profesorado, me encontré con la filosofía como una forma de vida. Realmente era lo mío, lo que me apasionaba. Me había encontrado con una parte de mi vida, ¿no? Esas cosas que uno... Te encontrás siendo ya son ahí, de... Claro, exactamente. en la filosofía. Exactamente. Lo digo por experiencia compartida, o sea, qué bueno Claro. que el profesorado haya tenido eso. Claro, sí. Siempre. Así que bueno. Y después me encontré también con un lugar extraordinario en donde uno podía estar, no solamente que la carrera fuera un trámite para estudiarla, sino
un lugar para estar, para compartir, para vivir, ¿no es cierto? Para crecer. Para crecer incluso personalmente, más allá de estudiar una carrera. Así que bueno, esa fue la forma en la que llegué a la filosofía. Yo estudié medicina de jovencito cuando terminé el secundario. No tenía Sí. ese dato. Y bueno, pero no era lo mío. ¿A qué querías especializarte o dedicarte? Sí, me gustaba varias cosas, pero siempre me gustó la traumatología y es básicamente eso. Yo medio que había fantaseado con ser traumatólogo si llegaba a ser médico, pero bueno, no. Bueno, No era lo mío. Un Aristóteles. Sí, claro, bueno. Reuniendo la rama de la medicina. Bueno, y tenemos tu libro, te digo tu tesis. Sí. Además, ya que veníamos contando tu trayectoria, bueno, doctor el año pasado, así que... Claro. ¿Tenés algún proyecto más? Porque es un tema llegar a la tesis, ¿no? Digamos Claro. que de alguna manera es el escalón más alto dentro de la carrera académica. Claro. Sí, en realidad, bueno, una vez que yo egresé del profesorado, tenía ganas de seguir estudiando. Por eso, bueno, después pude hacer la licenciatura en primer lugar y el doctorado luego, que es lo que me ocupó los últimos 10 años, ¿no? Porque la licenciatura la empecé a cursar en el 2008. Y digamos que hoy por hoy las tesis en su momento demandan mucho esfuerzo, mucho sacrificio, sumado a la vida ajetreada que tenemos, ¿no es cierto?, cotidianamente. Y si yo tal vez no pude publicar otra cosa es porque de alguna manera las tesis fueron las publicaciones todavía no concretadas, pero publicaciones al fin. Y hoy por hoy, sinceramente, así como proyecto a título académico, me decidí tomar un descanso porque ha sido muy arduo y, bueno, todas estas instancias eran desgastante. Yo tenía un profesor que con mucha sabiduría decía, y lo quiero resaltar hoy aquí, en esta entrevista, esta charla, que para elegir el tema de tesis, la primera categoría que hay que tener es que uno tiene que amar el tema. Porque uno le va a tener que... La razón es que uno le va a tener que sacrificar mucho a la tesis. Y es así. Entonces, bueno, por eso uno tiene que estudiar lo que le gusta, sí, porque después vienen los sacrificios, ¿no? Sí, si no vienen las frustraciones. Sí. Claro, exactamente. Y los sacrificios hechos con mucho gusto, pero... bueno, hoy por hoy estamos en esto. Tengo ganas de publicarla ahora sí, formalmente, mi tesis de doctorado, ¿no? Tal vez ese sea mi proyecto. Y sí, después, a título académico, por ahora estamos tranquilos. Estamos bien. Sí, estamos bien. Vamos a tomarnos un descanso y después veremos qué surge, ¿no? Y además ahora puede empezar un momento de ciertas libertades. Sí, para darte en investigaciones, de publicaciones, sí. ¿no? Sí, de hecho ya estoy leyendo algún tema más, pero digamos por mi cuenta, ¿no? No a título institucional de ir a estudiar a un aula, ¿no? Bueno, y tu tesis toma, para entrar un poco ya sí. en este tema que nos convoca, tu tesis toca a un gran literato, que podría ser un filósofo en algún sentido también, ¿no? Sí. Y bueno, y un filósofo específicamente de la Escuela de Frankfurt, o uno de los fundadores, ¿no? Lo que posteriormente se llama la Escuela de Frankfurt, que es Adorno. Sí. Y bueno, Thomas Mann. Mann. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Y cómo los conectamos? Bueno, en realidad, primero también los conocí de grandes, estudiando filosofía, ambos, ¿no es cierto? Theodor Adorno y la Escuela de Frankfurt la conozco desde hace más tiempo porque ya desde el profesorado estudiamos algunas líneas, esta visión crítica y heterodoxa que tienen de la sociedad industrial, ¿no es cierto? Esos temas han ido formándonos, a mí me han ido formando desde mi primera carrera, ¿no? Desde el profesorado. Y a Thomas Mann me lo encontré después leyendo, yo lo empecé a leer también por recomendaciones de algunas personas que lo habían estudiado y leído, y bueno, también me pude identificar con algunas con su narrativa que me parece fabulosa, y bueno, así me los encontré.
tienen sus particularidades ambos autores. Ellos se juntan, y esto tiene que ver con un dato histórico que lo presento en la tesis, lógicamente. Ellos se juntan porque Thomas Mann, ambos comparten el exilio en Estados Unidos, perseguidos por el nazismo. Adorno era medio judío, Thomas Mann no, pero era perseguido por su arte, sí. ¿no? Por su literatura. Y coinciden en el exilio en Estados Unidos, viviendo en California, en Los Ángeles, y en ese momento Thomas Mann decide desempolvar los viejos manuscritos del Dr. Faustus, que él los había comenzado cuando era joven, y estuvieron como dormidos en un cajón durante 40 y tantos de años, y le pide ayuda a Theodor Adorno, que había escrito sobre la música tardía, digamos así, ¿no? Refiriéndose a las músicas de vanguardia de las décadas del 20, 30, del siglo XX, por supuesto. Porque la metáfora que quiere retratar Thomas Mann es la de un Dr. Faustus músico, no científico, como es el caso de Goethe, por ejemplo, y de esta manera mostrar la tragedia del hombre en el siglo XX a través de la música, ¿no? Y bueno, además porque tanto Theodor Adorno como Thomas Mann representan un poco una suerte de condensación diría yo, de lo alemán, de la sociedad burguesa, ¿no? Y de la sociedad y de la cultura burguesa alemana de los últimos, contando de la vida de ellos, ¿no? Para atrás de 150, 200 años, ¿no? Ambos también compartirían, creo, entrever en algunas lecturas, ¿no? De ser dos pensamientos que apuntan un poco a ese nivel olvidado de la sociedad, que esas sociedades, digamos, tecnócratas están dejando afuera, que son todo ese aspecto del sufrimiento del hombre individual, ¿no? Me parece que ambos también tienen ese contacto de, justamente, de hacer la crítica de la sociedad tecnocratizada, la sociedad, de alguna idea a la sociedad de Hegel, del universal, de lo genérico, ¿no? Sí. Me parece que comparten algo en sus lecturas, en sus escritos, digo. Claro, sí. De hecho, bueno, ahí está el hilo conductor de mi licenciatura al doctorado, ¿no? Porque este tema del hombre alienado, de la particularidad perdida, yo lo trabajé en la licenciatura con otro libro de Adorno, que es Mínima Moralia, concentrándome especialmente ahí. Y bueno, esto fue un poco como que salió por extensión de esa tesis, ¿no? Y sí, los dos comparten, porque en el fondo los dos son nostálgicos de ese mundo que ellos mismos conocieron de jóvenes y ya no es. Acá, bueno, también tal vez convenga hacer un breve comentario histórico, ¿no? De la Alemania. Claro, sí. Estamos hablando pre-nazi. Sí. O sea, hay un punto de quiebre en Europa y en la vida, y no solamente histórico, ¿no? El punto de quiebre cultural también, espiritual, diría yo, que es la Primera Guerra Mundial, en donde después de esa guerra ya nada volverá a ser como antes. Y esa expresión, esa vivencia, la viven los autores, y es como que permanentemente la están recordando desde una suerte de melancolía. Por más que los misterios del ser humano, ellos mismos sean críticos también de esa cultura que añoran. Entonces, es muy llamativo eso, ¿no? Bueno, queda en el misterio del pensamiento del hombre en ese sentido, ¿no? Que muchas veces pensamos dos cosas contradictorias a la vez. Ya estaríamos entrando en el tema de la dialéctica que toca también tu escrito, me parece. Esto, que un poco es el método de Adorno, ¿no? La dialéctica negativa. Claro. Y que es incursionar un poco en la contradicción del hombre. Sí, exactamente, sí. O sea, la dialéctica negativa básicamente consiste, en este sentido, es recuperar un viejo concepto de Hegel. Adorno tiene una formación, podríamos decir, no sé hasta qué punto, pero vamos a decirlo así, marxista.
¿Por qué digo no sé hasta qué punto? Porque él no es un marxista heterodoxo. Yo más bien le pondría, es una cuestión personal, después no sé si me pueden corregir otros, ¿no? Tendrán otras razones. Yo lo llamaría más bien un hegeliano de izquierda, más que marxista. Tal vez la distinción sea en términos teóricos, ¿no? Es decir, un autor que trata de rescatar el valor de la negatividad en la dialéctica de Hegel. ¿Por qué? Porque el momento negativo es el momento de la materia, y por ese lado lo podemos asociar con el materialismo, pero no es un marxista militante en el sentido de levantar las banderas. Incluso fue crítico con ese Claro, marxismo, sí, ¿no? exactamente. Sí, Tengo entendido que en lo último de su vida hasta tuvo problemas con los estudiantes. claro. Unos episodios que me parecieron muy simpáticos y que digo, con qué olvidado que estaría eso en esta época, ¿no? Donde tenemos Sí. tanta militancia juvenil. Sí, Donde él estaba bastante en contra de esa militancia de la acción pura. claro. Bueno, y es que hay muchas contradicciones tanto en el pensamiento de la escuela de Frankfurt desde este punto de vista, ¿no? Y como en los jóvenes. Es decir, el problema que tiene él es que ahora se cumple 50 años del Mayo francés, y todo ese movimiento juvenil revolucionario se fue concretando en Europa, no solamente en Francia. Y también tuvo su eco en Alemania. Entonces él se vio, él dirigiendo el Instituto de Frankfurt y siendo uno de los principales responsables de la Universidad de Frankfurt, se vio con esta situación de decir, es más, los alumnos me lo reclaman, con nuestro pensamiento hemos motivado estos movimientos y resulta de que ahora los tengo que Limitar. limitar. De hecho, él tuvo que llamar a la policía para que desalojen a la universidad. También uno de sus principales discípulos lo enfrentó por este tema, ¿no? Y nunca se sabe, qué sé yo, va a quedar en el misterio para siempre, pero como él muere algo repentinamente luego de estos sucesos, en el año 69, en agosto del 69, mientras vacacionaba, siempre... Problemas cardíacos, ¿no? Problemas cardíacos, sí. Él nació en 1900, Adorno nació en 1903, muere en 1969. Y siempre quedó esa conjetura de si, digamos, esos dolores, esas malas sangres, diríamos nosotros en nuestro castellano, Criollismo. en nuestro criollismo. Esas malas sangres tal vez le hayan apurado su problema de salud y por eso murió. Pero es una especulación, ¿no? No es que sea algo científicamente constatado, no lo dejó escrito en ningún lado tampoco. Ahora, es un pensador que es quizás otra de las contradicciones, ¿no? Pero de la escuela de Frankfurt, en donde después lo que queda de la escuela un poco es ese neomarxismo que se inclina más a ese pensamiento sociológico y materialista craso, y que de alguna manera Theodor Adorno tiene esa pretensión metafísica, que es lo que lo distancia un poco, ¿no? Si Sí. mal puedo entender, que me parece que viene de esto que vos contás de esa izquierda hegeliana. Sí, sí. No quedarse, a pesar de la impronta de la materia, no quedarse solo en la materia. Sí. O sea, en realidad él, que en algún punto acepta el credo, ¿no?, del materialismo, digamos que él tiene una orientación sociológica, tiene muchos escritos sociológicos y también tiene un materialismo de base en su pensamiento, el que no va a abandonar. Ahora, incluso seguramente, de hecho lo manifiesta en sus escritos, ¿no? Que escuchar la palabra metafísica seguramente le provocaría urticaria. Pero en algún punto, como vos comentás, en mayor o menor medida, más consciente o menos conscientemente, está esa fibra, la fibra de la esencia. Hay algo de Hegel, porque Hegel era un metafísico, y también yo le agrego dos cosas más. Él en su formación de juventud, él se gradúa con tesis fenomenológicas, cuando en los años 20, ¿no? Entonces la cuestión de la fenomenología también influyó en la influencia de Husserl. La influencia de Husserl y de discípulos de Husserl. Y de hecho su tesis tiene un nombre larguísimo que sinceramente no recuerdo,
Es sobre una cuestión de Husserl. Y entonces la cuestión de la fenomenología, que está esa intuición de las esencias, está presente en Adorno. Y después su corazón de artista, ¿no? Porque él era, Sí. por vocación, músico también, ¿no? Es decir, no se dedicó profesionalmente a la música. Bueno, de hecho él quiso frecuentar las vanguardias de los años 20 cuando él era joven, y fue, el dato anecdótico es que fue algo discriminado por el círculo de los músicos de Schoenberg en primer lugar, que se le tributa honor en Dr. Faustus, sí, a Schoenberg, y él, bueno, como que vuelve, como el círculo de Schoenberg está en Austria, en Viena, porque él era austríaco, bueno, él se vuelve un poco cabizbajo a Alemania por este tema, ¿no es cierto? Y mucho que no pudo progresar como músico. Él es que a los 17 años ya tenía producciones musicales. Sí, O sea que sí. sí tiene una carrera... Tiene que tener esa sensibilidad de artista Sí. que crea una notoria diferencia en la forma de pensar. Que Sí. algo de eso también tenés que tener vos, porque te conozco en tu beta de artista también, sé que Sí, haces... pero lo mío es la actuación, ¿no? Bueno, hay una sensibilidad. Sí, hay una sensibilidad. Fui tal vez medio suicida a la hora de meterme con la música. Lo que pasa es que, bueno, me lo permitió el tema, porque la música que trata en el Fausto es una música muy teórica. Entonces, Sí. bueno, desde ese punto de vista es más entendible para una persona como yo, que no soy músico. Porque era algo más teórico y no tan de ir a los instrumentos, por ejemplo, o a las partituras, ¿no es cierto? ¿Querés darnos una introducción o motivarnos con alguna parte de Thomas Mann? Porque veo que trajiste el texto. Sí, Yo traje acá el supuse texto. que hay algo ahí como que me estás queriendo invitar a una lectura. Entonces Sí, no sí. sabía cómo decírtelo. No, está bien. Eh, Si te parece, antes de decir algo del texto, yo acá traje una sola cita para leer, porque en realidad esto es un mundo el libro este, entonces no se puede. Digo alguna cosita de Thomas Mann, Sí. de su semblanza, Por digamos, favor. ¿no? Thomas Mann, primero que es una generación más grande que Adorno. Él nació en 1875, o sea que era 28 años más grande que Adorno. Y muere en 1955 con 80 años. Digamos, él encarna de alguna manera toda la narrativa, como te decía, burguesa de los digamos, del espíritu alemán, y ve ese final, ¿no es cierto? Ese final de una civilización que se está cayendo. Esa es una constante en la literatura alemana, ¿no? Sí, Pienso sí. en Hermann Hesse y hay un tópico Sí. también similar. Sí, sí. Es lo que también recrimina Nietzsche. Digamos, está toda esa influencia de esa Alemania que está llamada para hacer algo grande y que parecería que queda rendida o que está en un proceso de decadencia. Sí. Sí, está el espíritu de lo trágico, ¿no? Que es parte del ADN de los alemanes. Por lo menos de la Alemania de los últimos siglos, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces Thomas Mann es un autor que investiga toda esa problemática y que siempre está con la presencia del arte, con la presencia de la música muy especialmente, que eso también es muy alemán, la música como la principal de todas las artes. Y la influencia de Wagner. La influencia de Wagner. Y en sus novelas, que son, para el que le gusta, son apasionantes, porque también está esa cuestión de que uno tiene que asociarse espiritualmente a los autores, a su forma de escribir, a los temas que trata. Sí. En sus novelas está permanentemente trayendo a cuento su propia vida, una cosa que a mí siempre me resultó muy interesante. Hay mucho de esoterismo en torno a esa cuestión, ¿no es cierto? O sea que escribe en base a una autobiografía de alguna manera. Sí, cosas yo creo que hacen todos los autores, Sí, eso. sí, Pero, ¿no? Porque, como dice Unamuno, ¿no? Requiere al hombre más cercano que tienen, que claro, es ellos mismos. que son ellos mismos, sí. Pero sí, hay una cuestión autobiográfica. Y él está todo el tiempo sembrando datos autobiográficos. Y se inspira a partir de ellos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la montaña mágica. Está inspirada, por ejemplo, en la enfermedad de su mujer, que se enferma de tuberculosis, por ejemplo. Y los Buddenbrook
que es su primer gran novela, Sí. por la cual principalmente le dan el premio Nobel, luego, muchos años después, dicho en el testimonio del premio Nobel, por supuesto. Está inspirado en la vida de su familia, en la historia de su familia, ¿no? Una familia burguesa, acomodada, de comerciantes, cómo va decayendo ese modelo de vida. Y Doctor Fausto, sin ir más lejos, está sembrado. O sea, si bien no está inspirado en un dato concreto de su vida, está sembrado de anécdotas de su vida, ¿no? Hay unos que plantean además que hay una especie de rompecabezas de múltiples biografías, ¿no? En la figura. Sí, exactamente. Sí, el protagonista, vamos para presentar un poco, yendo un poco al libro, el protagonista de la novela es Adrian Leverkusen, se llama, ¿no es cierto? El Doctor Faustus es un nombre simbólico. Y la historia la cuenta, este es el recurso literario que tiene Mann, la cuenta un amigo de él, que se llama Serenus Zeitblom. En la figura de Adrian Leverkusen hay una especie, como vos muy bien decís, una suerte de crisol de biografías. O sea, es un poco Nietzsche, en primer lugar es Fausto, en tanto la leyenda tradicional, claro, en primer lugar, ¿no? Pero después hay Leverkusen es un poco Nietzsche, es un poco Beethoven, es un poco Schoenberg, es un poco el propio Thomas Mann. En alguna anécdota pasajera también, digamos, queda inmortalizado en el diálogo que tiene con Mefisto, porque lo tiene el diálogo, lógicamente, el propio Theodor Adorno, pero en la figura de Mefisto, no en la de Leverkusen. Sí, son todos esos personajes un poco todos juntos, en distintas características, es Leverkusen. Y está hecho a propósito, ¿no? Porque en definitiva todas estas figuras llegan a este punto, a esta encrucijada, y acá nos quedamos, porque acá se termina el hombre tal cual nosotros lo concebimos. También todos ellos tienen en común ser, de alguna manera, el modelo de hombre burgués, que alemán, digo. Estos autores, y ahí, bueno, habría que pensarlo bien eso. Yo creo que no, pero habría que pensarlo porque Beethoven no llevó una vida burguesa en el sentido, digamos, económico de la palabra, porque de hecho ese es el sentido que es original, ¿no? Beethoven no llevó una vida burguesa. Schoenberg tal vez la haya llevado, pero con su vanguardismo contribuyó a... Sí, yo hacía una extraña analogía quizás en la burguesía, pero bueno, es un desfasaje y ciertos valores de la aristocracia alemana. Ah, está bien, sí. Desde ese aspecto, ¿no? Desde ese aspecto, sí. Desde ese aspecto, Nietzsche en primer lugar, aunque él lucha en contra de todo, pero es un poco así. Y el propio Thomas Mann. El propio Thomas Mann es una persona que anhela ese espíritu aristocrático. Por más que sea su propio... en su novela o en su narrativa esté el propio germen del final de eso, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo no? y entramos así, ya no dilatamos más la cuestión. Perfecto. Pero en verdad, bueno, son lindos extravíos. Sí, por supuesto. Bueno, volvemos en un ratito. Bueno, volvemos en el segundo bloque de La Palabra y su Sombra con Ignacio Leonetti, indagando en la filosofía del pensamiento y las artes alemanas de principios del siglo XX. Y bueno, íbamos a leer, o estábamos a punto de ingresar en Thomas Mann y en la antropología que se desprende, ¿no? De ahí. ¿Querés compartirnos entonces un fragmento? Sí, en este fragmento que seleccioné entre tantas cosas que se podrían marcar, ¿no es cierto? Creo encontrar un poco la médula de mi trabajo, ¿no? Y del tema en general del libro, ¿no? Una breve introducción. Justo en la mitad geográfica del libro, en el capítulo 25, Adrian Leverkusen tiene su famoso diálogo con Mefistófeles,
que, bueno, tiene un montón de cosas para analizar, para pensar, Y en el contexto de ese diálogo, Mefistófeles le dice al Fausto, le dice este fragmento. Lo que el clásico podía obtener sin nuestro concurso, solo nosotros podemos procurarlo hoy. Y en realidad ofrecemos algo mejor. Ofrecemos lo genuino y verdadero, no lo clásico, sino lo arcaico, lo primitivo, lo que no ha sido puesto a prueba desde tiempo inmemorial. Bueno, ese fragmento pequeño, ¿no? En primer lugar, bueno, una cuestión tal vez anecdótica. El diablo siempre habla en plural. Sí, te iba a preguntar si era esta cuestión de somos legión. Claro, exactamente. Yo eso lo aclaré en la tesis. Este texto bíblico, ¿no? En donde se le presentan a Cristo y somos legión. Pues porque somos muchos. Entonces siempre habla en plural, aunque sea una sola persona la que está ahí físicamente y artísticamente, ¿no es cierto? Primera persona habla en plural. ¿Cuál es el tema de fondo? Que lo que le viene a proponer Mefisto al Fausto es la nueva música, en definitiva, que es la única manera de poder hacerle justicia a este hombre y su final. Esta nueva música está representada por los vanguardismos. Yo mencionaba a Schoenberg. Schoenberg inventa y después le va a pasar factura a Thomas Mann, otra anécdota, tuvo que lidiar con los derechos de autor, bueno, en fin. Inventa el dodecafonismo, que es un sistema serial de música con los 12 tonos, muy matemático. Schoenberg era un matemático en este sentido, era un músico matemático, diría yo, que obviamente plantea a la música desde una perspectiva no armónica. Y entonces, bueno, esto marca un punto de quiebra en la historia de la música, por lo menos en esa época, ¿no? Sí, con la tradición. Con la tradición de esta música, digamos, de escalas mayores y menores. Claro, exactamente. Y me llamó la atención, que creo que apuntás ahí, pero esto de que lo que le va a ofrecer es nuevo, pero es arcaico. Bueno, sí. O sea, el tema es que, ¿por qué es nuevo? Es nuevo porque en la conciencia de la humanidad se olvidó. Sí, tiempos inmemorables, ¿no? Tiempos inmemorables. Pero es arcaico porque estos estudios y estos avances en la música, en una dimensión temporal ya se habían investigado en los albores de la humanidad con Palestrina, por ejemplo, y la polifonía del siglo XVI. En una dimensión temporal. Pero aquí la palabra arcaico y originario, no está mencionada, pero la podríamos agregar, originario, está expresado en un segundo nivel, que es el tema del primitivismo, de la música que se acerca lo suficiente a la materia como para hacerle un determinado honor que el clasicismo, con la glorificación de la forma, olvidó. Estamos en la dialéctica materia y espíritu. Exacto. Qué Y es acá donde entra... Interesante planteo, ¿no? Claro. Me parece muy sutil y donde ya empieza una de esas, que podemos decir uno de los grandes temas de la filosofía y de estos juegos o de estas encrucijadas del hombre, ¿no? De esta lucha dialéctica entre la materia y el espíritu, muy hegeliano. Sí. Es aquí donde entra a tallar precisamente Adorno, porque Adorno era un estudioso de estos temas. Él escribe un articulito muy breve que se llama El estilo tardío en Beethoven, que es un poco lo que le termina de motivar a Thomas Mann cuando lo lee para seguir con el curso de Dr. Fausto, ¿no es cierto? En ese texto, Adorno lo que presenta es algo que efectivamente le ocurrió a Beethoven, que es que en los últimos 5 o 6 años de su vida
en donde la sordera tuvo mucho que ver, además de algunas experiencias de su vida personal bastante fuertes, cambia radicalmente su estilo y hace una música cada vez menos entendible al público, al oído, al músico que quiere interpretarla. Y entonces, bueno, el planteo es como lo tardío, que no es sinónimo de senil, lo tardío se acerca mucho a lo originario. Puede ser que también usó el término, en vez de una carta, de música que apunta a las entrañas, dice algo así. Sí, a las entrañas del hombre yo y de la... que va desde lo sensitivo, más desde... Sí. De vuelta con el planteo de la materia. Claro, porque de hecho es el gran tema de Adorno de todos los tiempos, desde su tesis, desde su famosa discurso, digamos, su famoso discurso de habilitación docente, cuando él a principios de los años 30 él diserta, porque esto era una costumbre en la universidad para que lo habiliten como profesor. Él habla se publicó como libro después, se llama La actualidad de la filosofía. Él habla de hacerle honor o tributarle honor al fragmento, que es la única forma en la que la realidad todavía vive. Frente a los grandes idealismos que han destruido con esa razón totalizante y totalitaria, como que absorbe y destruye la realidad en su propio beneficio, bueno, por eso la vida alienada o la dialéctica negativa, ¿no es cierto? Esos pedazos, esos fragmentos que quedan tirados por ahí son los que hay que rescatar, porque son los que constituyen la verdadera vida. Y en ese horizonte hay que contextualizar esta música primitiva. Son como los gritos de la materia, esta música que no entendemos, son como los gritos de la materia que pugnan por reclamar sus derechos. Tengo una pregunta. Porque yo sé que, bueno, Adorno fue crítico de la racionalidad. Sí. De esa racionalidad desviada del proyecto iluminista. Sí. Y me cuesta entender, a ver si me puedes explicar, digamos, cómo el dodecafonismo, que en definitiva me suena a un proyecto racional, matemático, sí. Que yo diría que cuando se aleja, por eso alejado de la gente, o de alguna manera alejado también de lo que es apreciable como estético, porque hay un problema donde después se hace una música para un gueto cerrado de artistas. Sí. ¿Por qué no se entiende ese producto musical como también un producto de esta racionalidad técnica deshumanizada? Bueno, ahí estás dando en un punto, ¿no? En una clave. Primero, el comentario que en la novela está manifiesto de forma plástica esto del gueto, ¿no? De los círculos de pocos entendidos, ¿no? Que pueden frecuentar este tipo de música, en primer lugar. De hecho, Leverkusen no tiene en un primer momento fama porque nadie entiende su música. Eso por un lado, pero es muy interesante porque acá es donde se condensa un poco todo y que a veces es lo que termina, a la hora de exponerlo, termina constituyendo una dificultad, porque uno empieza diciendo una cosa y después hay que, de alguna manera, asumir lo contrario también. Vamos a tratar de explicarlo así. Digamos, la única forma que tiene el hombre de poder manifestarse es a partir de esta música, para poder rescatar su propia vida. Ahora, ¿qué ocurre? Esta música, como vos muy bien decís, es la glorificación absoluta de la regla. ¿Qué es lo que ocurre? Encarnándola Adrián Leverkusen en su propia humanidad, él mismo se hace regla. Él mismo se hace... es como una suerte de sacerdote, de un sacerdote mesías, ¿no? Que él mismo se hace regla para que a través de la música pueda superarse la misma música. O sea, no solamente la música, pueda superarse este esquema de razón totalitaria con la concomitante estructura que todo lo aprieta, que todo lo destruye. Sí, la música es un aspecto de claro, de algo más que claro, se está poniendo en juego, ¿no? Claro. De hecho,
digamos, obviamente que Mefisto en el pacto se lleva el alma, por supuesto, pero hay una cláusula muy fuerte, que es también muy famosa, que a lo largo de la vida, Mefisto le da el pacto, básicamente, ¿cuál es? Que él se queda con el alma, lógico, y le da a Leverkusen, digamos, esta genialidad de esta nueva música, por la cual va a ser famoso y por la cual va a dar un testimonio al mundo, que es el que estamos charlando, ¿no? El testimonio de que el hombre burgués, tal como lo conocemos, se ha perdido. Esto lleva una segunda lectura también, que el amigo que escribe esto, recordamos ese dato, lo escribe mientras Alemania está luchando en la Segunda Guerra Mundial, y la está empezando a perder, además, la Segunda Guerra Mundial. Entonces también hay otro nivel de significación ahí con el tema de... se está acabando esta forma de entender al hombre y se está acabando Alemania también. Entonces, decíamos, este músico asume este final para destruirlo con su propia vida, ¿no es cierto? Por eso se junta esto de hacerle honor a la materia, tratar de rescatar a la vida y rescatarlo, digamos así, con las mismas armas con las que se quiere darle muerte. Y la cláusula, me quedaba dar este dato, ¿no? La cláusula que tiene el pacto es que Leverkusen no podrá amar. O sea, la expresión alemana es "Du darfst nicht lieben", ¿no? Te estará prohibido el amar. Cualquier forma de amor, no solamente el amor de noviazgo y conyugalidad, sino también, bueno, después el final, el que de alguna manera dispara el final de la novela, es la muerte de su sobrinito, ¿no? Que lo estaba cuidando él en un momento determinado. Eso también tiene una resonancia a Beethoven, que durante un tiempo cuidó a su sobrino, que era más grande de todos modos, ¿no? Como el de la novela, que es chiquitito. Y bueno, toda forma de amor le estará vedada. Entonces, de alguna manera, Leverkusen, él mismo, ya tiene un temperamento glacial, en sintonía con una música hiperracionalista como la dodecafónica, y entonces se da ese juego dialéctico, esa dicotomía entre transmitir una música que tiene mucho de pasión, pero transmitirlo de una forma fría. Ahora, sigue estando este juego... Que es, perdóname, es una metáfora también del infierno y de Mefisto, ¿no? Es decir, el apasionamiento frío, ¿no? Un apasionamiento desmedido, desordenado y frío, ¿no? Pensaba en esto que estamos en esta dialéctica de la materia y el espíritu, y en donde lo que hay que revalorizar es la materia, que de alguna manera ha quedado en un aspecto ahogada por el espíritu. Y es interesante que el pacto de Mefístole sea a cambio del alma, ¿no? Se puede hacer una analogía ahí en todo este proceso, digo, de quitar lo espiritual del mundo, el mundo que está sintetizado en el personaje de Adrián, de eliminar lo espiritual para abrir paso a la materia, a la materialidad. Sí. Y también el amor está en esa pérdida, digo, claro, de lo espiritual, que es quizás el aspecto más fuerte, donde podría anticiparse una sociedad materialista, y totalmente sensista o carente de verdadero amor puro. Claro. Sí, o sea, en realidad está bueno que me preguntes esto, porque yo iba a decir algo que me estaba olvidando. Es muy interesante que el pacto nosotros no lo tenemos que entender en términos teológicos. No es la intención de los autores retratar un problema teológico acá. Si bien está incluida la teología en un montón de discusiones, disputas, problemáticas. Y en la tradición de Fausto es el origen, un poco... Claro. El origen de esta tradición es teológico. Claro. Pero acá el problema no es teológico de fondo. O sea, obviamente el diablo se tiene que cobrar el alma, pero eso no es lo importante de la historia. Digamos, uno puede decir, pensándolo desde una perspectiva estrictamente humana o espiritual, dice, ¿cómo que no es lo más importante? Pero hay que entenderlo en términos plásticos, artísticos, ¿no? ¿Para qué se escribió la novela? ¿Qué ¿no? pasa con eso? ¿Qué pasa después? ¿No? Claro, no es eso. Es más,
es muy interesante porque Thomas Mann siempre se permite cierto tono picaresco. Mefisto se presenta como un guardián de Dios, curiosamente. Lo dice en una parte del texto, ¿no? ¿Por qué? Porque con su accionar, este es otro tema que ahora vamos a hablar, ¿no? Con su accionar, el diablo nos viene a recordar en el fondo que hay una vida con un montón de cosas que tienen sentido, que digamos, el materialismo y el hiperracionalismo nos ha anulado de la conciencia. Entonces, en este sentido, él se presenta como una suerte de guardián de la tradición. Dice, yo les vengo a recordar las cosas en las que ustedes creían. Dice, más o menos un poco ese. Entonces, el adversario de Mefistófeles no es Dios en la novela. El adversario de Mefistófeles es, en definitiva, la razón ilustrada que se fue de madre, ¿no? Esta tiene toda esa herencia nietzscheana de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Claro, de esas pulsiones humanas, claro, que mueven la historia y al hombre. Claro, exactamente. Y bueno, por eso esta cuestión. Ahora, el otro aspecto que vos me preguntabas, la enfermedad, digamos, el pacto con el demonio está evidenciado en la novela a partir de una enfermedad física. Entonces ahí vuelve el tema del naturalismo, del biologicismo, que en Thomas Mann es muy común, porque él es de alguna manera un poco un autor vitalista. Entonces, filosóficamente hablando, ¿no? Y entonces la enfermedad que contrae Leverkusen y que ya está como prefigurada en su historia, se va anunciando distintas cosas que como que parece ser este muchacho va a ser una persona especial, digamos así, algo le va a pasar en la vida. Eso Thomas Mann lo va retratando en la novela, en las partes previas a la parte central, y la enfermedad que contrae, que nunca la menciona Thomas Mann en la novela, pero uno entiende que es esa, la enfermedad es la sífilis. Es la sífilis. Y de nuevo, esta cuestión del apasionamiento, hay una paradoja con el amor, ¿no? Es decir, él contrae la sífilis a partir de intimar con una prostituta, como Nietzsche, ¿no? Y bueno, ese es el único amor, entre comillas, que le fue posible, ¿no? El único calor que digamos que escapa vivir del pacto en ese pequeño encuentro. No, ¿Se no, hace no. un lapsus en el pacto? No, todo lo contrario. Ese es también. el vehículo de Mefisto para concretar el plan. Para concretar el pacto. Sí, para concretar el pacto. Ahora, la metáfora que hay detrás de todo esto, entre tantas otras, es que lo positivo, y acá viene de nuevo el tema de la negatividad de Adorno y algunas características de la narrativa de Mann, lo positivo, lo afirmativo, surge de lo negativo. O sea, la genialidad de Leverkusen solamente podía alcanzar su madurez a partir de la enfermedad y el pacto, por ejemplo. Sí. Y así, bueno, él, para hacer su música, investiga un montón de obras musicales y literarias de un montón de autores que las pone a disposición, obviamente, Thomas Mann, y que todas mayormente tienen esta misma tónica, es decir, el valor de lo negativo, el valor de la enfermedad, el valor de la muerte. Paradójicamente, todas estas cosas ayudan a la expresión de la vida. Y en tu tesis, Sí. Vos lo que vas a analizar es una antropología de una época, digamos, específica, localizada. Sí. Que es justamente la Alemania, la antropología del alemán, del hombre alemán burgués que ya está en decadencia. Sí. ¿Cuál es, digamos, cómo sintetizás la crítica, en definitiva, o el diagnóstico que hace Adorno y Thomas Mann? Vos interpretás a Thomas Mann desde Adorno, en verdad. Claro, porque en la obra hay mucho de Adorno. Toda digamos, la densidad filosófica teórica es de Adorno. Y uno que leyó y tuvo la oportunidad de estudiarlo con un poco más de tiempo y dedicación,
lo percibís, ¿no? Reconoces. Un lector un poco desatendido no lo ve y bueno, pase, no hay problema, pero se puede reconocer la mano de Adorno, sí. ¿Cuál es la crítica fundamental que hacen ellos? Bueno, digamos, en líneas generales lo que yo creo ver es un diagnóstico, ¿no? O sea, por un lado vamos a distinguir Teodor Adorno, el diagnóstico que ya está presente en germen en la dialéctica de la Ilustración, que de alguna manera es una obra hermana de Dr. Faustus, porque se publica más o menos para la misma época, que es en los años 40, y que es que el hombre ha desviado, la razón humana ha desviado su curso, a partir de la Ilustración malentendida. Esto generó esta razón totalitaria que se hizo sistema y que en el fondo mata la vida. Y está matando la civilización occidental. Prueba de esto tenemos las guerras mundiales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, a esto le suma Thomas Mann la tragedia de lo alemán, como charlábamos hace un rato, que digamos, de alguna manera esto se ve de una forma fortísima en la Alemania que le toca vivir, que es la que de alguna manera está llevando es como la que apura la copa, ¿no? Es decir, lleva a su cumbre este diagnóstico trágico, con el nazismo primero, el advenimiento del nazismo y después la concreción de la Segunda Guerra Mundial. La consecuencia inevitable. La consecuencia inevitable. Entonces, esa es la crítica. Y hay un dejo de nostalgia por este mundo que se está yendo. Yo me animaría a decir un mundo que ya se fue en la primera década del siglo XX, pero eso es una opinión completamente personal, acá no está escrita, y que ellos todavía con la reverberancia de la vida que siguen llevando adelante la escriben y la diagnostican algunas décadas después, ¿no es cierto? En cuanto pienso en la época y me llama la atención, digo, el producto intelectual que había en Alemania precisamente, y pienso en Heidegger. ¿Hubo algún contacto? Está en que él, bueno, estaba exiliado en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿hay alguna influencia, contacto? Porque los diagnósticos un poco se podrían decir que son similares. Sí. Hablan de una época en decadencia y que donde la razón técnica es la culpable o la que ha tomado el dominio. Sí. Sí, es cierto. En la cura estamos en otro tema ya. Eso sí, no, es otra cosa. Pero en realidad coinciden en el diagnóstico, pero se abren profundamente en los análisis. La verdad desconozco si hubo un contacto biográfico, digamos, sí. Si se llamaron o si se escribieron cartas. Sí. O sea, yo creo que no. O sea, si yo tengo que aventurar una respuesta, creo que no hubo ningún contacto. De hecho, sobre todo Adorno, después él más adelante, más allá de esta obra, en Dialéctica Negativa, que él tiene un libro llamado así, y en muchos seminarios que dio ya una vuelta, una vez regresado a Alemania, critica muy fuertemente la filosofía de Heidegger, muy fuertemente. O sea que, aún teniendo algún origen más o menos similar en la fenomenología, cada autor toma por su lado, y no hay un contacto. No hay un contacto. Estos autores yo igual creo que se quedan todos en el diagnóstico, y digamos que hay que aventurar respuestas después o alternativas, ¿no? En principio yo creo que ellos tomando velocidad para que esto se concrete, para que este final se concrete, tal vez voluntaria o involuntariamente le han dado un espaldarazo a la posmodernidad, junto con otros autores, corrientes y demás, ¿no es cierto? Por un lado. Pero por otro lado, yo creo importante, y acá me pongo en el lugar del amigo de Serenus, que es un humanista. Ahí también hay una dicotomía, algo así como lo dionisíaco y lo apolíneo, que existe, y esta es un poco la defensa que yo hago en la tesis, ¿no? Existe la posibilidad de recuperar el humanismo a partir de este final. La recuperación viene
¿Desde la tradición? Desde la tradición. Esto lo agrego yo, ¿no? No, te preguntaba si era... Pero de alguna manera los autores esa puerta no la cierran. Entonces, ¿por qué no cruzarla? Ya que la tenemos, ¿no? ¿Por qué no tomar ese camino? ¿Y de qué tradición específicamente? No, la tradición occidental, humanística occidental. Uno puede hablar del cristianismo, de la fe cristiana, pero también de la tradición griega, Sí. o greco-romana, ¿no es cierto? No, yo pensaba en el proyecto de Adorno de volver al origen de la Ilustración. Claro. Yo digo, ¿está pensando en esa tradición o se remonta más atrás? No, por lo más atrás. Porque de hecho el mismo Thomas Mann da pie para eso, ¿no? Es decir, volver a la última medievalidad o a los comienzos del Renacimiento con esta música, con la polifonía, vuelvo a repetir, y por eso, de tratar de rescatar esa visión del hombre. Que es posible, es una alternativa, no decimos que ellos la han tomado, pero es una alternativa. Sí. Bueno, vamos con una última pausa Muy para cerrar y darle unas últimas palabras a este tema apasionante además. Así que bueno, volvemos en un rato. Muy bien. Gracias por acompañarnos en este último bloque de La Palabra y su Sombra con el doctor Ignacio Leonetti. Y para cerrar el tema un poco y para tener una últimas charlas y reflexiones, quisiéramos pensar, desprender de lo que nos nutrimos un poco con estos pensadores, con Adorno y Thomas Mann. Ellos analizaron su tiempo y han hecho un excelente diagnóstico. En eso compartimos en el bloque anterior. Sí. Pero, ¿qué pasa con el hoy? Esa sería la pregunta que me gustaría ahora encarar. ¿Qué pasa con el hoy? ¿Qué pasa con esta razón desmedida? ¿Qué pasa con lo que quedó de estos sistemas, digamos, de la razón que han fragmentado el mundo y qué pasó con esos fragmentos? ¿Qué pasa con el hombre actual y con su sufrimiento? Que son los temas un poco que han tratado de rescatar. ¿Qué podríamos analizar hoy? Siguiendo lo que venimos hablando. ¿Crees que es factible? La reformulo para hacerla más sintética. ¿Crees que el diagnóstico es igual? ¿Se puede mantener el mismo diagnóstico de la sociedad actual? Sí. Yo, mientras charlábamos y preguntabas, pensaba lo siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el diagnóstico sigue vigente porque no se ha superado esta instancia, es decir, ha tomado otras formas, ¿no es cierto? Me parece a mí. Esto de los sistemas hiperracionalizados siguen existiendo, tal vez no con esa mecanización en el sentido más crudo de la palabra que vieron los autores, la mecanización de la máquina propiamente dicha, ¿no? O de una maquinaria puesta para matar como es la de los grandes totalitarismos que han dispuesto a la ciencia para matar, por ejemplo. Pero está con cordeles de oro, digámoslo de alguna manera. Esta hiperracionalización sigue estando entre nosotros, tal vez a través de ciertos esquemas de la tecnología de nuestro tiempo, tal vez, en fin, distintas mecanizaciones que siguen estando vigentes y que uno las ve, creo yo, ¿no? Las podemos ver en la calle. Porque el gran problema que hay de fondo, que el propio Adorno y la Escuela de Frankfurt lo saben retratar bien, es que la hipertecnologización empieza desde afuera, pero después se hace parte del espíritu del hombre, ¿no? Se tecnifica el espíritu. Sí. Se van conquistando otros espacios. Claro, y yo creo que eso sigue estando vigente, por un lado. Y por otro lado, esta cuestión de la pérdida del hombre, después vamos a tener, después de estos autores, vamos a tener a Foucault, por ejemplo, que dice que el hombre ha muerto, que de alguna manera es cierto en el sentido de que es coherente con el Dios ha muerto primero de Nietzsche. Sí, cuando hablabas pensaba en el panóptico y en todo el análisis que hace Foucault, ¿no?
Sí. Y como también el manejo de los cuerpos. Exactamente, bueno, eso me quería referir, ¿no? Es decir, eh, cada vez la figura del hombre, incluso desde el punto de vista biológico, se va como deconstruyendo más, ¿no? Y esto, bueno, ya lo había estudiado Foucault y autores relacionados con él, pero de alguna manera eso está presente hoy casi como una moda. Entonces se habla del cuerpo como un objeto, las partes del cuerpo, en fin, ese tipo de problemáticas que me animo a decir de que no resuelven la cuestión, ni mucho menos. O sea, para mí sigue estando vigente tratar de recuperar al ser humano en su totalidad, ¿no? Con Sí. un humanismo que tiene que empezar por el espíritu, no pasa por otro lado. Y pensaba también, ¿no? Digo, también la respuesta entonces estaría en la tradición. Yo creo que sí. Me hizo acordar que habíamos hablado, justo en el corte estábamos hablando de Heidegger, de la época de la imagen del mundo. Sí. Y viste, cuando termina el texto, él hace una referencia, me encantaría recordar la cita textual, pero dice algo como que la solución no puede venir de lo... no dice la tradición exactamente, me parece, pero algo así como no puede venir de lo que ya pasó. Tiene que ser otra cosa. Que lo que, digamos, que lo que fue antes esas perspectivas hacia atrás, en verdad solo es sostener Claro. algo muerto ya. Y me queda pensando en eso, si se aplica en este caso, cuando vos hablas de la salvación por la tradición. Claro, lo que pasa es que esta frase que vos estás comentando hay que escribirla en un contexto, en el contexto de su formación. Para Heidegger y muchos otros autores, el propio Nietzsche, del cual Heidegger toma mucho, son autores que piensan que de una suerte de linealidad, ¿no? Es decir, el mundo va yendo de una determinada manera y no puede ir de otra manera. Es decir, el proceso ilustrado, esto también está en Hegel, el proceso ilustrado empieza con Sócrates y sigue hasta nuestros días y el acabose, por eso no se puede volver al pasado. Sí, estaríamos partiendo de otro... pero tal vez, o sea, yo con todo el respeto, con toda humildad, digamos que parto de otra concepción, que es la de recuperar lo valioso del pasado. Porque hay giros que han desviado la atención, me animo a decir, ¿no? con toda humildad, giros que han desviado al hombre en el camino. Sí, comparto. Comparto porque, bueno, yo siempre le he hecho un poco la crítica a Heidegger en este planteo de que él mete en esta crítica de la pérdida del ser, que ha caído en una ontología y que Sí. de alguna manera ya empieza con Sócrates, con Parménides, ¿sí? Y me parece que es un reduccionismo. Yo siempre me pareció que ese planteo que está en Hegel, de alguna manera, es un reduccionismo. Que no es lo mismo la razón técnica, no es lo mismo el sistema hegeliano que Sócrates, no es lo mismo que Santo Tomás. Me parece que es simplificar demasiado la cuestión. Es cierto que se pueden hacer conexiones o relaciones, también la relación, digamos, se puede hacer con todo, digamos, eso. Claro. Pero el problema es si realmente hay una consecuencia de necesidad. O sea, necesariamente se tiene que desembocar en esto, o puede haber, como decís, matices, alternativas. Es que no sea un fatalismo Claro. del ser. Claro. Entonces, es cierto eso. Y revalorizar el pasado, lo valioso del pasado desde lo que realmente fue y en cierto estado, sin sus excesos, es algo que se podría aplicar o realizar. Ahora, siempre igual tiene que estar acomodado a los tiempos, a la realidad humana que es temporal. Y Sí. desde ahí, bueno, es cierto que el pasado como fue, es No, un no. cadáver o un cuerpo que hay que arrastrar. Claro, sí, si yo cuando hablo de recuperar, no estoy hablando de recuperar, de vivir como en el pasado, no. Vivir en el medioevo. Claro, no. Bueno, menos mal porque Es mejor, haces para el que no se comentario, interprete mal. claro, para que no se interprete mal. Bajo ningún punto de vista sería una necedad infantil pensar eso, creo yo. No. Lo que me parece que tenemos que rescatar es... cuando hablo de humanismo ni siquiera estoy tratando de circunscribirme a una corriente o a algún autor en general, sino la concepción del hombre como realidad. Vivir en ese espíritu. Nosotros, acorde a la época que nos toca vivir, tratar de defender y de recuperar ese valor.
el hombre como una unidad de cuerpo y alma, el hombre como con la dignidad justamente que le confiere su inteligencia, con las potencialidades espirituales que tiene, desde estudiar hasta fundar grandes instituciones o relacionarse humanamente con los demás, que parece una cosa de perogrullo, pero en realidad hablar de relación humana con los demás en los tiempos que corren es casi una novedad. Entonces, desde ese punto de vista hablo de rescatar el humanismo, ¿no? Lógicamente. Vivir otras épocas no. No, son utopías. Ser utopías y hasta incluso sería injusto. Injusto para nosotros mismos. Exacto, que nos toca vivir este tiempo, ¿no? Te hago una última pregunta, que además ahora venía formulando. Y con este planteo de la dialéctica, un poco, bueno, siguiendo lo que Adorno planteaba, esto de que fue quizás, yo pienso esto, quizás fue propio de esa época donde el racionalismo estaba muy fuerte y vigente, digo, contrastar con lo que sería la antítesis, que es la materia, la materialidad. Y hoy en día, ¿tendríamos que seguir haciendo fuerza por la materialidad? O me parece a mí que hoy estamos en una época donde el problema ya es la materialidad también. Además de la racionalidad, es la materialidad en sí. Sí. O es un análisis, quizás usted es una interpretación mala, digamos, corregime. No, está bien. En realidad, lo que yo trato de rescatar, incluso en este texto, y un poco lo charlamos en los bloques anteriores, es que cuando los autores piensan en la materia, en parte están pensando en el individuo castigado que yace en la materia. O sea, están rescatando la individualidad. Sí, no es un materialismo seco. Claro, no es un materialismo. Entonces, desde este punto de vista, repito, tenemos que rescatar, yo diría más que la materia, la individualidad, la condición de individuos, ¿no? Con todas las particularidades que tenemos, ¿no? Empezando por el espíritu. ¿Y ahí no sería la síntesis? El individuo. Y tal vez. Porque me suena más a la síntesis, digo, entre lo universal y lo para... frente al universal, sí, la antítesis es el particular. Pero frente a la idea, la antítesis es la materia y la síntesis el individuo. El individuo, sí. Pero... Sí, puede ser, sí. Bueno, un gusto tenerte acá charlando, realmente. Bueno. Yo creo que fue esclarecedor. Bueno, muchas gracias. Y hubo muchas cosas que nos divertimos pensando. Sí, yo me divertí. Sí, yo también, por supuesto. Así que bueno, espero que sea de agrado de los oyentes. Sí. Y yo te agradezco muy especialmente la oportunidad y bueno, compartir lo que uno piensa, investiga. Así que muchas gracias. No, bueno, yo te agradezco a vos por estar acá y además por las enseñanzas. También fue mi profesor, así que hay que aclararlo. Y siempre se valoriza todo. Es una pequeña devolución. Bueno. Así que bueno, espero que haya otro programa también y hablemos de otras cuestiones. Sí, cómo no. Del cine mudo alemán. Del cine mudo alemán. Hablábamos en los cortes. Así que bueno, muchas gracias por habernos seguido y compartido este espacio y este momento. Y nos encontramos la próxima con un episodio más de La Palabra y su Sombra.